Muy buenas tardes, estimados colegas. Vamos a reflexionar sobre las actividades, o mejor dicho, los tres momentos de la lectura, que han trabajado distintos autores, pero que se ha hecho más conocido gracias a el aporte de Isabel Solé. Entonces vamos a trabajar primero la actividad antes de la lectura. Antes de leer un texto, debemos hacer una lectura global, una lectura rápida, en la que podamos apreciar las partes del texto, su estructura, y además que el lector puede establecer hipótesis de lectura, para que después, al momento de leerlo, va a contrastar estas ideas o hipótesis. Muy bien, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en estas actividades antes de la lectura se puede aplicar a cualquier tipo de texto. En lo que nosotros vamos a ver hoy día, vamos a ver las actividades antes, durante y después de la lectura para los tres tipos de texto más comunes: el narrativo, el expositivo y el argumentativo. Bueno, las actividades antes de la lectura se pueden ubicar o agrupar en dos. ¿Cuál es mi fuente? Mi fuente para agruparlos en dos son las rutas del aprendizaje del año 2013. De una forma más didáctica nos presentan estas preguntas y las agrupan. Primero, las preguntas que recuperan los saberes y experiencias. Y acá tenemos estas 6 preguntas. ¿De qué trata el texto y cómo lo saben? ¿Qué nos permite identificar? ¿O qué permite que el lector pueda anticipar en el texto? A ver, alguien que pueda participar. O maestra Berta, ¿de qué trata el texto? ¿Qué nos va a permitir reconocer en el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué le está preguntando al lector? Maestra Berta. Profesor, ¿puede repetirme la pregunta, por favor? Cuando tenemos esta preguntita, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué se le está preguntando? ¿Sobre qué elemento del texto? El tema, profesor. El tema, muy bien. O sea que antes de que lean un texto, los estudiantes ya deben ir con esa idea previa de qué tratará el texto, ¿no? Ya, para que más o menos ellos puedan establecer qué tema, y cuando lo vayan leyendo van a darse cuenta, lo que yo había planteado como tema sí era realmente, o va a haber alguna modificación de acuerdo a su lectura. Y también qué saben del tema del texto. Esto va a permitir que ellos se expresen todo lo que saben. Por ejemplo, imagina que es una lectura sobre los huaicos, una lectura sobre el COVID. Entonces tú puedes aprovechar esta pregunta que recupera saberes y experiencias para preguntarles qué saben del tema del texto. Maestra Rosallita, una consulta. ¿Con qué proceso pedagógico o a qué proceso pedagógico se relaciona esta partecita de antes de la lectura? ¿Con qué proceso pedagógico? Ahí lo dice su propio nombre, maestra Rosallita. Vamos, le escucho. Antes de la lectura, maestro. Claro, no, yo me refiero a qué proceso pedagógico, los procesos pedagógicos. Cuando tú preguntas qué saben del tema del texto, ¿estás refiriendo a qué? ¿Al recojo de qué? Saberes previos. Exacto, muy bien, maestra Roserita. Entonces nuestro reto consiste en lo siguiente. Nuestro reto consiste en cómo nosotros en una sesión de aprendizaje podemos agrupar estas estrategias antes, durante y después, o mejor dicho, las estrategias en distintos momentos, antes, durante y después, pero a la vez también juntarlo o agruparlo con los procesos pedagógicos que nosotros trabajamos en una sesión de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a trabajar una motivación, y la motivación puede ser presentar el texto previamente, antes de la lectura. Vamos a trabajar el recojo de saberes previos, y estas actividades antes de la lectura ya están recogiendo los saberes previos. Luego nosotros, conforme los estudiantes vayan respondiendo, podemos formular conflictos cognitivos, ¿sí? Entonces, la estrategia o el truco consiste en cómo juntamos las estrategias didácticas de cada competencia de nuestra área. En este caso es la competencia LEE, en el área de comunicación. ¿Cómo lo podemos juntar o agrupar con los procesos pedagógicos en general? Muy bien, acá tenemos recojo saberes previos. Podemos motivar al estudiante mostrándole el texto, ¿ya? Imaginen que tal vez
vamos a ver, voy a mostrar esto, ¿no? De repente yo los quiero motivar mostrándoles afiches o anuncios publicitarios, y así de esa manera se van a motivar. Entonces, vamos viendo o vamos escogiendo una manera adecuada para que los estudiantes puedan ir motivándose. Vamos a proyectar el Word. Muy bien, ahora sí. Entonces también tenemos lo siguiente. ¿Qué les gustaría saber del tema de texto? Ya vamos con las expectativas del lector. Ahora sí, ¿qué tipo de texto es y cómo lo saben? Ya, pues, maestras, vamos a practicar. Maestra Silvia, dígame, ¿cuáles son los tipos de texto que conocemos o los más frecuentes? ¿Le escucho? El argumentativo. Ya, el argumentativo, ya, ¿qué más? Vamos, son 6 tipos de textos. No vamos a verlos todos hoy día, eso ameritaría otra clase, pero por lo menos vamos a mencionarlos. Vamos, el argumentativo, ¿qué más, maestra? ¿Me escucho? Continuo. No, esos son los formatos, esos son los formatos. Sí, esto, por ejemplo, es el material que utilizo para capacitar a los colegas, y por eso es que hemos visto o hemos presenciado una clase anteriormente, que ya va a ser subido al canal de YouTube también, no había género textual. Yo les voy a explicar ahorita qué es género textual, pero lo que yo necesito de ustedes es qué tipo de texto conocen. Dijeron el argumentativo. ¿Qué otro tipo de texto más conocemos? Vamos, micro abierto, argumentativo, ¿qué más? Narrativo. Ya, narrativo. Muy bien, narrativo y argumentativo, vamos 2, faltan 4. Explicativo. El explicativo, informativo, expositivo pertenecen a un solo tipo de texto, según Teodoro Álvarez Angulo. Son distintos nombres o nominaciones para un mismo tipo de texto, ¿ya? Expositivo, informativo, explicativo. Así que por ahí tienen uno nada más. Tienen ya el expositivo, han dicho el narrativo y argumentativo. Van 3, faltan 3 más. Descriptivo. Descriptivo, van 4. Descriptivo, van 4, muy bien. Vamos, faltan 2 más. Receta, manual. Instructivo. Instructivo. Y el último, el que figuraba en la OCDE, en las pruebas PISA. Ya, de repente no han escuchado este nombre. Se llama transaccional. Recuerden este nombrecito, ¿ya? Son textos que permiten interacción entre el lector y la persona que va escribiendo. Y ejemplos o géneros textuales del tipo de texto transaccional son los mensajes de texto, los correos electrónicos. Entonces vamos entendiendo, estimadas colegas, que por cada tipo de texto tenemos géneros textuales. Obviamente que en la clase que hemos visto con los estudiantes de segundo y tercero todavía no he profundizado sobre el género textual. El género textual son subtipos de textos, son géneros que ya van configurándose por cada sociedad o por costumbre o por el tiempo. Por ejemplo, un género textual es la carta. Pero ¿se han dado cuenta que la carta, que es un género textual, puede pertenecer a distintos tipos de texto? Si es una carta que trata sobre todo lo que me pasó en vacaciones el año pasado, ¿qué tipo de texto será? Si es una carta que te cuenta todo lo que pasó en las vacaciones anteriores, ¿qué tipo de texto será esa carta? ¿Escucho? Narrativo, profesor. Narrativo, muy bien, perfecto. Ahora, esa carta que yo les dije, según su contenido, es un tipo de texto narrativo. Pero ¿qué tal si es una carta que describe a un director de periódico diciéndole las razones o los motivos por lo cual está en contra del editorial del día anterior? Le está dando sus razones o motivos, intentando convencer al director de ese diario o periódico. ¿Qué tipo de texto sería si esa carta presenta motivos o razones o argumentos? ¿Qué tipo de texto sería? Explicativo. Argumentativo. Argumentativo, ¿no? Claro. Entonces, ¿se han dado cuenta que los géneros textuales no son exclusivos de cada tipo de texto? Puede haber géneros textuales que, como el afiche, pueden ser informativos o pueden ser argumentativos. Todo depende del contenido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tipo de texto narrativo. ¿Cuáles son sus géneros textuales? ¿Cuáles son los más específicos dentro del tipo de texto narrativo? Vamos, escucho. Tipo de texto narrativo. ¿Cuáles son sus géneros textuales? A ver, vamos. La que tiene moraleja, ¿cómo se llama?
Novelas, profesor, después también cuentos narrativos. Novelas, cuentos, fábulas, la que tiene moraleja, ¿no? Muy bien, mitos, leyendas. Entonces ya tienen ejemplos de género textual por cada tipo de texto. Obviamente estoy diciendo, esto se va a profundizar en una clase aparte, ¿no? Pero todo esto ya deben saber los alumnos previamente, ¿para qué? Para que puedan contestar ese tipo de preguntas. ¿Se imaginan que yo preguntase a mis alumnos de segundo y tercero sobre género textual y como no han recibido esta clase o no tienen muy claro o no recuerdan hace poco cuáles son los géneros textuales, se podrían haber confundido, ¿no? ¿Qué opinan, colegas? A ver. ¿Por qué creen que no le pregunté esto a los estudiantes en la clase que hemos grabado y que ya se está subiendo al canal de YouTube? ¿Por qué? A ver, voy a preguntar. Maestra Berta, ¿por qué cree que no le puse esta preguntita en la diapositiva, en la clase de los estudiantes, sobre qué género textual es, lo que estaban leyendo? Porque, bueno, eran publicidad y propaganda lo que estaba dando a conocer, ¿no? El tipo de texto, no un texto, digámoslo así, en párrafos, no lo sé. No podría explicarle, profesor. Es que para que ellos sepan los géneros textuales, deben tener bien claro cuáles son los tipos de texto. Y ellos ya debían saber que por cada tipo de texto encontramos géneros textuales. Por ejemplo, dentro del tipo de texto instructivo, nosotros tenemos el manual, la receta. Y el manual y la receta son ejemplos de géneros textuales. ¿Cuál es el otro nombre con que aparece en los libros género textual? Aparece como el nombre de género discursivo. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, un ejemplito. Género, la tilde. Ya está, género discursivo, ¿ya? O también el género del texto. Esos son los nombres con los que suele aparecer, ¿ya? Muy bien. O sea, son ejemplitos de cada tipo de texto. Eso debemos recordar, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué formato textual? Maestra Rosa Edita, ¿qué formatos textuales expliqué a los alumnos en la clase? Vamos, le escucho. Continuo, discontinuo, Bien, y cuando se juntaban ambos, el continuo con el discontinuo, mixto. mixto, perfecto, muy bien. En la OCDE, en la prueba PISA, ¿no? Figuraba un cuarto formato textual, que era el formato textual múltiple. Pero si uno revisa en el 2018 las consideraciones teóricas de la prueba PISA, ya no aparece como un formato exclusivo el formato múltiple. Entonces, actualmente trabajamos con tres: continuo, discontinuo y mixto. ¿Ya? Ese es el formato textual. Ahora, vamos observando lo siguiente. Todas estas preguntitas van a los saberes y experiencias previas de los estudiantes. Se dan cuenta que las últimas tres preguntas son más preguntas teóricas sobre nuestra área, sobre lo que es lingüística del texto, y las primeras tres preguntitas era sobre lo que ellos saben del tema, sus saberes previos. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que podemos agruparlos de esa manera? Ya. Muy bien. El segundo grupo de preguntas, reconociendo la situación comunicativa, es lo que nosotros conocemos en la educación preuniversitaria como los elementos de la comunicación. Por ejemplo, ¿quién escribió el texto y cómo lo saben? ¿Quién escribió el texto? En este caso correspondería al emisor. ¿Y qué consideración yo le dije a los alumnos en la clase? ¿Qué puede pasar cuando alguien dice quién escribe el texto? Puede haber autores personales, pero también puede haber autores institucionales, ¿no? En el caso de los afiches estaba Greenpeace, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación. Entonces, esta preguntita es para que los estudiantes puedan reconocer quién escribió el texto, el emisor. ¿Para qué el autor escribe el texto? Esta preguntita, ¿qué apunta? ¿Qué es lo que busca? Vamos, maestras, las escucho. La intención del autor, ¿qué quiere decir? Bien, maestra Berta, perfecto. La intención comunicativa, el propósito comunicativo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Ellos tienen que deducir el propósito del autor. Esto no es muy fácil de lograr. Esto se adquiere con la constante práctica y que el estudiante pueda ir viendo o deduciendo cada una de las partes
del texto y cómo se van articulando. Muy bien. Entonces, ¿para qué el autor escribe el texto? Es la intención, el propósito. Muy bien, maestra Berta. ¿Y a quién está dirigido el texto? Esto se refiere a quiénes son los destinatarios o los receptores. Por ejemplo, si es un afiche, vamos a mostrarles un afiche, ¿ya? Vamos a mostrarles, para que ustedes me puedan responder esta preguntita. A ver. Acá está. Una consulta. Este anuncio propagandístico, esta propaganda que observamos acá, ¿quiénes son los receptores? A ver. ¿Quiénes son los receptores? Si se han dado cuenta. A ver acá, en el que estamos observando ahorita. Padres. A los padres. A los adultos. Ajá. A los adultos, a las madres y a los padres de familia, ¿sí o no? Claro. No podría ser dedicado a los niños porque no se está refiriendo a ellos. Mira, incluso acá dice, ¿amas a tus hijos? Entonces, por esta parte ya yo sé, no se está dirigiendo a los niños, ¿no? Porque los niños no van a tener hijos. Se está refiriendo o va escrito ¿a qué tipo de lector? A los padres de familia, a las madres y los padres de familia, a los papás, ¿no? Muy bien, ¿ven? Entonces, todas esas preguntas promueven que los estudiantes, antes de la lectura, ya sepan los elementos de la comunicación respecto al texto. El emisor, la intención, el propósito, los receptores. Y acá viene una preguntita. ¿Qué tipo de registro lingüístico o tipo de lenguaje tiene el texto? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿En qué tipo de registro lingüístico o tipo de lenguaje tiene el texto? Solamente hay dos opciones. ¿Cuáles son? Profesor, en este caso sería la formal y Sí. la informal, creo que es la otra. Perfecto, son las únicas dos opciones, maestra. Muy bien, son las únicas dos opciones. Formal o informal, ¿no? Creo que en inglés es informal y polite, ¿no? Igualito, es la ventaja de ser de lengua inglés. Muy bien, exacto. Solamente formal e informal. Y una consultita, en los afiches que hemos visto, ¿cómo es el registro, maestra? En los que hemos visto. Formal, profesor. Formal. No hay jergas, no hay regionalismos, no hay lisuras, ¿no, maestra? Entonces es formal, ¿sí? Sí, profesor, exactamente, formal. Muy bien, ahora sí, a ver, vamos a compartir de nuevo nuestro Word, ya está. ¿Y para qué van a leer el texto? Esto es el propósito del lector. Por ejemplo, yo puedo leer un texto para rendir un examen, yo puedo leer un texto para divertirme, puedo leer un texto para informarme. Esto ya depende del propósito del lector, ¿ya? Entonces, todas estas estrategias antes de la lectura se tiene que hacer con una lectura global y rápida, ¿ya? No tiene que ser leyendo el texto, es hojear el texto nada más. Ahora sí viene la pregunta durante la lectura. Viene la relación con otros textos y experiencias. El texto se relaciona con algo que ya leí o viví. A ver, vamos a preguntarle para que sea más significativo. Maestra Berta, una preguntita, maestra Berta. A ver, vamos a mostrar. A ver, esto, a ver. ¿Este texto se relaciona con algo que usted ha visto, con algo que usted ha vivido? A ver, maestra Berta, le escucho. Sí, porque he visto afiches así, ¿no? Para consumir o comprar algún producto. Muy bien. Entonces sí, es usual, es muy común encontrar ese tipo de textos, ¿no? ¿Y dónde los ha visto, por lo general? ¿En qué contexto? Este tipo por ejemplo, en los supermercados, en las tiendas, podría ser, ¿no? Muy bien, maestra, perfecto. Entonces, esa relación con otros textos y experiencias se pueden hacer. Maestra Berta, una preguntita más. ¿Por qué cree que yo no hice esta pregunta? ¿Por qué cree que yo he recortado las preguntas, tanto de antes y durante la lectura? ¿Por qué cree? A ver, vamos, como colega. ¿Por qué no lo usé en mi clase de la que fue de 3 a 4? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no la hice? A ver. Bueno, en este caso, quizá porque los estudiantes no son los que salen digámoslo, afuera, ¿no? Para ver esos afiches, comprar solo ellos, quizás lo miran por
por los videos, no sé, pero no es que ellos tengan esa convivencia con eso, ¿no? Yo creo que Claro, eso. claro, también por ello, y maestra, ¿sabe por qué? Porque tenía una sola hora, nada más, una hora cronológica. Si yo hacía todos Claro, los pasos, ya no iba a sí, claro, alcanzar, ¿no? también eso, ¿no? Hay que dosificar el tiempo, ¿no? Con todo lo que tienes que enseñar, ¿no? Entonces, maestra Berta, ¿qué te parece? Yo les voy a facilitar esta plantilla y se dan cuenta que ustedes ya lo pueden dosificar, ¿no? Imagina que tienes una hora pedagógica de clases, pues tienes que recortar las preguntas. Pero si tú tienes una hora, o 2 horas pedagógicas, una hora y media, pues sí sería más fácil, ¿no? Trabajar algunas preguntas o todas. Todo depende del contexto, de cuántas horas tienes que dictar. Y esa habilidad la vamos adquiriendo conforme vamos dictando más clases. ¿Sí, maestra Berta? Profesor, también sería, depende también de lo que el tema que vas a dar a conocer, ¿no? Vas a enseñar. Tendría mucho también eso que ver. Claro. ¿Por qué cree que utilicé afiches y anuncios publicitarios, maestra? A ver, una preguntita. ¿Por qué cree que en esta primera clase de comprensión de lectura con los chicos, como para romper el hielo, no hice un texto extenso con bastantes párrafos? ¿Por qué cree que escogí afiche, publicidad? ¿Por qué? A ver. A ver, en este caso, porque el tema era pues textos, leemos diversos tipos de textos, me parece que ese era el propósito, la competencia. No, la competencia era leer textos. El Vale. propósito era que diferencien la publicidad y la propaganda, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿por qué cree que yo utilicé, o sea, por qué escogí ello? ¿Por qué no escogí tal vez un ensayo? ¿Por qué no escogí tal vez un cuento, ¿no? De 4 o 5 hojas? ¿Por qué escogí justamente afiches y anuncios? Esa es una reflexión. ¿Por qué hago? Claro, los afiches, los anuncios, todo eso son más vistosos, más llamativos, ¿no? Para los estudiantes, que una lectura que es absolutamente, que es puro texto, ¿no? Los colores, los dibujos, todo ello también llaman la Y, ade- atención. y además que me permitía a mí capturarlo fácilmente en la diapositiva, ¿no? En cambio, si hubiese sido un texto extenso, tenía que poner párrafo por párrafo en cada diapositiva, porque hay que recordar que la clase era por videoconferencia y, o sea, a menos que yo tenga contacto previo con los estudiantes, les iba a dar por WhatsApp el texto que lo impriman o que lo tengan ahí. Era mejor tenerlo a la mano en la diapositiva para hacer todas las dinámicas, ¿no, maestra Berta? Claro, profesor, eso sí, no tiene que ver también mucho eso, pues, de capturar la atención de los estudiantes. Ujú. Muy bien. Listo, muy bien. Maestra Tarita Campos, ¿puede activar su audio, por favor? Sí, Maestra Tarita, una sí, consulta. sí, profesor. Estas preguntitas que están acá en organización del texto y las inferencias, ¿a qué tipo de texto se relacionan? ¿A qué tipo de texto? A ver. Organización de texto y de las inferencias. Sí, fíjate las preguntitas, sobre todo la segunda, la tercera y la cuarta preguntita. ¿A qué tipo de texto se refiere? Vamos. Texto mixto no es. No, los tipos de texto, ¿te acuerdas? Expositivo. Narrativo. Ah, narrativo. Narrativo, muy bien. Ahora mira, ¿por qué tengo acá otra plantilla? Fíjate, y estas preguntas, sobre todo la segunda, la tercera y la cuarta, ¿a qué tipo de texto se referirá, maestra Tabita? Vamos. A ver, ¿qué tipo de ejemplo textual? Expositivo. Expositivo, bien, maestra. Ahora sí. Y el último, ya, para no abusar de tu participación. ¿Qué tipo de texto se refiere? Vamos, maestra, vamos. A ver. Argumentativo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión, maestra Tarita? ¿Estaría bien que yo en este momento, durante la lectura, tenga el mismo tipo o mismo grupo de preguntas para todos los textos por igual? ¿O qué tendría que hacer, maestra? A ver, vamos. Mm, Por lo que veo, usted lo ha separado por tipos. Las preguntas están relacionadas al tipo que corresponde. Claro, porque te has dado cuenta que Ujú, siempre le preguntamos, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el subtema? ujú, Pero si te das sí. cuenta, en un texto narrativo, como ya lo vamos a ver poco a poco en las clases de reforzamiento con los estudiantes o clases adicionales, vamos a ver que el subtema es propio de un texto expositivo.
En cambio, en un texto narrativo no hablamos de subtemas, hablamos de acciones, hechos. Entonces, ¿te has dado cuenta que a veces los libros de comprensión lectora hacen las mismas preguntas para todos los textos en forma general? Y a veces por ahí surge la confusión, ¿no? Entonces, es mejor aplicar las estrategias por cada tipo de texto. En la clase que vimos con los alumnos, estuvo, creo, ¿en qué tipo de texto hemos trabajado más, maestro? Si estuvo en la clase o estuvo un poco atento. ¿Argumentativo, expositivo o narrativo? ¿Estuvo de la clase de 3 a 4? Sí, expositivo. No, Argumentativo. argumentativo. Le queremos convencer de que compre un producto si es que es publicidad, o queríamos convencer de que actúen de determinada manera, que era propaganda, ¿no? Muy bien. Y el otro tipo de preguntas, muy bien, gracias por su participación, maestra Tabita. Voy a preguntar a la maestra Roselita. Maestra Roselita, mira, este es el tercer grupo de preguntas durante la lectura, según las rutas de aprendizaje. ¿Qué palabras o frases desconocen? ¿Y cómo reconoces el significado de esas palabras o frases? Maestra Rosa Edita, ¿esto quiere decir que el maestro debe darle el significado de las palabras a los estudiantes cuando ellos están leyendo un texto? ¿O qué es lo que debe hacer? Le escucho, maestra Rosa Edita. En este caso, profesor, ellos podrían descubrir el significado de acuerdo al contexto de la lectura. Claro, ellos tienen que descubrirlo por ellos mismos, ¿sí o no? Perfecto. Y mira, ahora te pregunto, maestra Roserita, este es para el texto narrativo, ya. Estas preguntitas que están acá, ¿son las mismas para durante la lectura del texto expositivo? ¿Son las mismas o no? A ver, si lo reconoces. Son las mismas. Son las mismas, Son ¿no? las mismas. Sí. Claro. Entonces, maestra Roserita, yo te cambio la pregunta. Vamos, ahí está. Tenemos tres tipos, tres organizaciones durante la lectura. Preguntas con relación con otros textos de experiencias, organización del texto y de las inferencias, y palabras o expresiones desconocidas. ¿Cuál de los tres son los mismos para cualquier tipo de texto? Vamos, maestra Roserita, le escucho. ¿Cuáles de los tres son las mismas para? Para cualquier tipo de texto, para cualquiera, vamos. ¿Cuál de los tres rojitos? Argumentativo, narrativo. Maestra Roselita, también me refiero a esto, mira, por ejemplo, relación con otros textos y experiencias, ¿es igual para los tres textos o es diferente? ¿No? Eso quiero saber. Ya, es el mismo. Es el mismo, ya. Ahora, palabras o expresiones desconocidas, ¿es el mismo o cambia con cada tipo de texto? Yo creo que es el mismo también. Es el mismo también, maestra Roselita. Entonces, ¿cuál es el único grupo de preguntas o cuál es la única agrupación que cambia con cada tipo de texto? ¿Cuál es? Organización del texto y de las inferencias. Exacto, maestra. Entonces, cuando ustedes hagan su clase de comprensión de lectura y estén en el momento durante la lectura, pueden utilizar esto, la primera y la última, como plantilla, pero tengan cuidado con la organización del texto, porque cada tipo de texto tiene sus propias preguntas específicas. ¿Sí, maestra Roselita? Sí, maestro, muchas gracias por la explicación. Muy bien, ahora sí, vamos a terminar ya. Para terminar este video y la clase de hoy, maestra Silvia, ¿puede activar su audio? Sí, profesor. Sí, ya vamos para terminar. Mi preguntita es la siguiente. Mi preguntita es, después de la lectura, se suele encomendar a los estudiantes que elaboren un organizador visual de lo que han leído, lo que han entendido, o en otros casos toman una prueba de comprensión de lectura, ¿no? Con alternativa múltiple, tipo ensayo. Mi preguntita es, usted estuvo en la clase que tuvimos de 3 a 4. ¿Cuál de los dos he optado? ¿Por cuál de los dos he optado? ¿Por organizador visual o prueba de comprensión de textos? Le escucho, maestra. Por comprensión de textos. No estuve presente en toda la clase, me incorporé un poquito tarde, pero... Ya, pero al final, porque justo fue al final, la parte final es la que ya. hicimos. Ajá, ajá. ¿Qué hubo? ¿Organizador visual o una prueba de comprensión? Vamos. Ya, un organizador visual. Muy bien, maestra Silvia. ¿Qué organizador era? ¿Te acuerdas o no? A ver, forjando la memoria.
Al final había unas imágenes habían. Claro, a ver, yo te voy a ayudar, maestra, ya para ir terminando. Mira, este es el material. Y nosotros, después de la lectura, hicimos esto. Sí. Ajá. ¿Qué organizador visual era? Cuadro comparativo. Cuadro comparativo, perfecto, ¿ven? Entonces, ustedes cuando programen sus clases de comprensión de lectura, o mejor dicho, desarrollando la competencia lee textos, pueden utilizar un organizador visual, mapa conceptual, cuadro sinóptico, ¿no? O pueden elaborar una prueba de comprensión de textos con algunas aplicaciones, como el quiz, el Kahoot. Eso va a depender de su creatividad y su disposición del internet y los materiales que puedan tener, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día, maestras? ¿Qué hemos visto durante media horita, o bueno, 40 minutos aproximadamente? ¿Qué hemos visto hoy día? Ah, no hemos visto nada. Los tipos de textos. Tipo de texto, ¿en qué marco? ¿Qué hemos trabajado? ¿Qué competencia hemos trabajado hoy día? En parte teórica también. ¿Qué competencia? Lee. Lee texto, muy bien. Y dentro de la competencia lee, hemos trabajado los momentos de la lectura, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 momentos? Antes, durante Antes, durante y después. Muy bien. Y todas estas preguntas o estos pasos que están acá, los tienen que adecuar dependiendo de cuántas horas tienen para dictar una clase, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Porque hay varias preguntas que yo no hice en la clase y ahora lo vamos a ver en el video que voy a colgar en el canal de YouTube. Entonces, esto es una forma y un modelo para que ustedes puedan guiarse, puedan mejorarlo, puedan adaptarlo según a la clase que ustedes quieran dictar, ¿ya? Entonces, ya hemos trabajado la competencia lee. El día lunes voy a hacer una clase de 3 a 4 con los estudiantes, pero en esta ocasión voy a trabajar la competencia escribe. ¿Sí, maestros y maestras? ¿Qué les parece? Genial, maestro, muchas gracias. Y después de la clase, como tenemos 1 hora y media, ¿no? Hasta las 5:20, el día lunes, vamos a ver ya las estrategias, así como hemos visto antes, durante y después. ¿Qué nos tocaría? Nos tocaría las estrategias de planificar. ¿Dónde está? Al inicio creo que está. Ya, vamos a ver el día lunes, acá, cómo se planifica un texto. Mira, ahí está, la plantilla para planificar. Obviamente, que como son alumnos de segundo y tercero, no les voy a dejar todo esto, ¿no? Sería, y demandaría más tiempo completarlo, ¿no creen? Esto lo voy a resumir, para ustedes les voy a explicar todo. Vamos a ver la parte de la textualización y la parte de la revisión y corrección. O sea, vamos a ver los 3 momentos, pero para la escritura. ¿Sí, maestras? Sí, maestro. Listo, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, que tengan una buena tarde. Nos vemos, chao, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Chao, cuídense. Profesor, una consulta. No se Dígame. vaya. No me voy. Quería hacerle una consulta. Si tengo algunas dudas, ¿lo puedo escribir por interno? Claro, no hay problema, claro. Yo más prefiero a veces las dudas por acá para que todos aprendan, ¿no? Pero igual, por interno, por el WhatsApp también lo puedas hacer y voy a retroalimentar, ¿no? Sí, no se preocupe, maestro. Ya, profesor. Gracias. Ya, nos vemos, buenas tardes, hasta luego, nos vemos.